Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Qué estamos? 12 de diciembre del 2025, día viernes, fin de semana, estamos prácticamente. El día de hoy vamos a hacer lo siguiente. La clase estuvo programada para las 10 de la mañana, son las 10:02 de la mañana y contamos con cero audiencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles 5 minutitos de tiempo hasta que se conecte algún compañero. Si en los próximos 5 minutos se conecta o no se conecta algún compañero, de igual forma vamos a dar inicio a la clase. ¿Qué vamos a hacer? Listo, entonces voy compartiendo pantalla para que podamos visualizar el contenido del día de hoy. Entonces, denme un ratito. Buen día, Solórzano. Le comento que la clase estuvo programada para las 10 de la mañana y esperamos como hasta las 10:02 y viste que no había estudiantes conectados, damos un tiempito de 5 minutos para que se conecten. La clase la damos inicio a las 10:08 de la mañana, ¿sí? De igual forma, cualquier duda que usted tenga al respecto, este es el momento en que podemos resolver estas dudas. Recuerden que estoy aquí pues para cualquier cosa, ¿sí? Buen día, Solórzano. Nos acaba de saludar Solórzano por el chat. Buen día.
Buenos días, Miss. Buen día, Castro. Hoy sí nos va a ser un poquito lento, les comento porque no me van a creer. Se me acaba de quedar sin pila el mouse. Toca usar el pulsor. Eso sí que es algo complicadísimo. Pero Castro le comento que estamos haciendo tiempo para que se conecten el resto de compañeros. Nos quedan 2 minutitos. En 2 minutitos damos inicio a la clase, ¿sí? Buen día, Palma. Bienvenida. Gracias por conectarse el día de hoy. Buenos días. Listo, mis niñas. Les comento que ya son las 10 de la mañana con 8 minutitos. Hicimos tiempo para que se conecten. Muchas gracias por conectarse. Ustedes saben que a veces por algún motivo se pueden conectar un poquito atrasados, pero no hay problema. Más que todo, recuerden que el propósito de este espacio es fomentar lo que es el aprendizaje académico, resolver dudas, la inclusión y pues conocernos un poquito más cada uno, ¿sí? Recordemos la clase anterior. ¿Qué era el mito? ¿Qué es un mito? Palma, ¿qué es un mito? Es un relato tradicional o una historia sagrada que explica el origen de algo. Ok, excelente. En la clase anterior estuvimos viendo lo que es la introducción y nos quedamos pendientes con lo que es los tipos de mitos y vamos a darle un último repaso a los mitos como historia sagrada. ¿Qué nos dice el texto? Pues el texto nos dice que los mitos que cuentan el origen de algo, por ejemplo, del universo, de un territorio, una especie vegetal o un comportamiento humano, pertenecen a una cultura específica, por la cual son historias sagradas y sirven para explicar por qué hoy el mundo es como es. El conjunto de estos relatos se denomina mitología y forman parte del sistema de creencias religiosas de un pueblo o una cultura. Los personajes de estos mitos son seres sobrenaturales cuyas acciones tienen lugar en un tiempo específico, que es el tiempo de los comienzos. En ellos se describe la actividad creadora y la manifestación de los poderes sagrados de esos seres. Se cree que es una gracia, que es gracias a sus intervenciones que existe el mundo y que tiene la forma actual. Por favor, continúe, Castro. ¿No dice de los personajes, Miss? En la segunda parte estamos. No, no me siguieron. Esta parte de acá lea usted. Todos estos dos párrafos. En muchas culturas, esos mitos se pueden ser transmitidos a unas pocas personas que merecen conocerlos, sacerdotes, curanderos o chamanes, pues se cree que tienen un poder mágico o religioso. Conocer el mito es conocer el origen de las cosas. Este conocimiento de esas personas dominio sobre las plantas y los animales, los espíritus y las personas. Consecuencia, las posibilidades
actúan sobre la naturaleza por transformarla, curarlas y remedio a los males. Por el resto de las personas viven los mitos a través de los relatos de los ancianos, chamanes y experiencia religiosa, diferente de la experiencia católica. Se deja de existir en el mundo de todos los días, se penetra en realidad distante, implacable de la presencia de esos seres, que se desarrolla en el tiempo sagrado de los orígenes. Gracias, Castro. Recordemos un detalle importante de esta lectura. Los mitos no buscan ser científicos, no en sí no son científicos. Que actualmente se pueda probar uno que otro mito, en realidad no es la base, sino dar sentido al mundo usando seres sobrenaturales, en algunos casos fuerzas malignas o acontecimientos extraordinarios que le den movilidad a la historia que están compartiendo. Ustedes se dirán, pues, ¿por qué los mitos son historias sagradas? Por lo mismo que acabamos de leer, porque explican el origen de algo importante, son parte de la religión o la creencia de una cultura en específico, de una región en específica, porque no todas, por ejemplo, la, no todos los países comparten la misma cultura, ni las mismas historias, ni los mismos mitos. O quizás el mito sí tiene cierto parecido, pero no es igual. Tiene, cambian o pueden cambiar el escenario, la trama o los personajes. Sus personajes siempre son seres sobrenaturales, pueden ser los dioses, los gigantes, Iron Man, Capitán América, y revelan siempre verdades sagradas. Los personajes, más que todo, las personas creían eh, que conocer un mito significaba entender el origen y el poder de la naturaleza. Por eso, solo algunos podían transmitirlos, que eran los sacerdotes, los chamanes o los ancianos sabios. Producían una experiencia religiosa distinta. Cuando la comunidad escuchaba un mito, sentían que se conectaban con otro mundo, el mundo de la historia que estaban narrando. Ustedes que aún son jóvenes, si en algún momento están en su casa, están cenando, su papá o su mamá cuenta una historia de cuando era joven, que no sé, que salía a pasear de noche y vivían en el campo, y las cuentan tan detallado, el detalle de la historia, que de una u otra forma, porque por lo general tienden a contar estas historias de noche los papás para que se vayan a dormir, ¿no? Los abuelitos. Los abuelitos también, y eso hace que uno se sienta tan inmerso en la historia que al final le termina dando miedito y se va a acostar rapidito. Y si tiene hermanos, jamás de los jamases duerme solo. ¿Verdad o mentira? ¿Alguien tiene esa experiencia? Aunque yo no, parece mi abuela cuenta sobre su vida pasada, y como mi abuela termina de contar, me da curiosidad saber más sobre la vida pasada de mi abuela, de su juventud. Exacto, y de una u otra forma, pues también cuentan y enseñan experiencias, enseñan cómo tomar decisiones en unas circunstancias. Por eso también las personas, dentro de los mitos, los que podían contar estas historias eran los sacerdotes, ¿quién más? Los chamanes y los ancianos sabios. Los ancianos sabios son, por ejemplo, como el abuelito de Castro, persona con edad que compartía su historia, su experiencia, porque la sabiduría viene de la experiencia. ¿Y para qué sirven los mitos? Pues los mitos, como historias sagradas, cumplen funciones muy importantes. Explicaron en su momento por qué existía el día y la noche, de dónde salió el ser humano, por qué hay montañas o ríos, entre muchas otras cuestiones que se tenían en esa época. El propósito principal es educar y transmitir valores. Los mitos enseñan lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no. Por ejemplo, existen mitos morales que explican el origen del bien y del mal.
también nos da lo que es la identidad cultural. Cada cultura tiene sus propios mitos. Por ejemplo, los griegos tenían sus mitos de los dioses griegos, o los nórdicos, los incas, los quichuas, los egipcios. Ellos construyeron la identidad y explican la visión del mundo desde su punto de vista de los mitos de su pueblo, ¿no? Y estos mitos nos conecta con la comunidad, nos conecta con lo espiritual, porque si estamos, digamos que todos estamos conversando en la mesa y viene el papá, el abuelito de Castro y nos va a contar su historia de cómo conquistó a la abuelita. Eso de una u otra forma nos conecta con la relación de los abuelitos, cómo nos proyectamos que vamos a hacer cuando llegue ese momento, qué es lo que no se debe de hacer. Todo eso forma parte de la enseñanza y de la conectividad que se tiene con la historia y con quien la transmite, ¿no? Recordemos que las características principales serían, tiene un carácter sagrado, explica un origen, más que todo está basado en seres sobrenaturales y tiene tiempos míticos, que cuando nos referimos a tiempos míticos son tiempos o relatos ubicados en tiempos fuera de la historia humana. Tiene función explicativa, da sentido al mundo antes de la ciencia y siempre se transmite, o por lo general, porque actualmente ya existen lo que son los libros de mitos de cada localidad. No todos los tienen, son muy pocos, pero sí he visto uno que dos, o los mitos de, por ejemplo, de Santa Elena, si ustedes ven, buscan por internet, puede que lo encuentren aún, sé que ya no lo han, porque eso fue hace años, eso fue como en el 2010 que sacaron un folleto con los mitos de la provincia de Santa Elena y también uno de Guayaquil, creo, si no me parece mal. Se tiende a transmitir gran parte de manera oral, pasan de generación en generación. Ahora, vamos con lo que es los tipos de mitos. El mito cosmogónicos, Palma, ¿usted qué entiende por eso? Explica la creación del mundo. Ok, exacto. Los mitos se clasifican según lo que explican. Cada tipo cumple su función y una función diferente dentro de una cultura la cual los creó. Entre ellos tenemos los mitos cosmológicos, que es cosmológico, perdón, cosmogónicos, que explican la creación del mundo o del universo, como nos dice Palma, y responde preguntas como ¿cómo nació el mundo? ¿Qué había antes de la tierra, el cielo y el mar? Un ejemplo podría ser el mito que han escuchado que dice, un dios divide el caos en cielo y tierra y un ser gigante muere y su cuerpo se forma en montañas y ríos. ¿Se han escuchado de eso? Sale en algunas películas, pero son películas viejitas, 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 esas de blanco y negro. Es esto suena de qué época, pues no, de los griegos, los egipcios, los romanos. Un dios divide el caos en el cielo y la tierra. O un gigante muere y su cuerpo forma montañas y ríos. No, no lo he escuchado, Miss. ¿No? No. Yo la primera parte no la he escuchado. Un dios divide el caos en el cielo y la tierra. Esa parte no la he escuchado. Pero sí he escuchado en la película creo que es del gigante, hay una película que se trata de unos gigantes, en donde un gigante muere muchos años después. Ese gigante que falleció se hizo montañas, pero no ríos. Aquí dice montañas y ríos. Entonces es distinto, pero está relacionado, ¿no? Tenemos también lo que son los mitos teogónicos que relatan el origen y la historia de los dioses. Enseñan cómo surgió o cómo surgieron, quiénes son, sus poderes y sus conflictos. Un ejemplo sería el nacimiento de Zeus y el origen del Odín o
genealogía de los dioses de Inca. Cuando nos referimos también al tipo de mito antropogónico, que es el que explica el origen del ser humano, indica de dónde surgió la humanidad, de la tierra, de las plantas, de animales, de madera o de arcilla. Depende pues de cada comunidad o de cada grupo, ¿no? Un ejemplo podría ser el ser humano fue creado a partir del barro por un dios. En otro ejemplo podría ser de la costilla de Adán salió Eva. Tenemos también lo que es el mito etiológico que explican el origen de elementos de la naturaleza o fenómenos particulares. Pueden explicar cómo surgieron los animales y las plantas, por qué ocurre la lluvia y por qué los pájaros pues cantan. Son mitos relacionados con los elementos de la naturaleza o fenómenos particulares. Por ejemplo, una estrella que cae del cielo se convierte en una flor sagrada. No queda allí, también tenemos lo que son los mitos de fundaciones. Esto de aquí, más que todo, narra la fundación de ciudades, pueblos o civilizaciones. Su origen no es histórico, sino mágico o sobrenatural. Por ejemplo, una ciudad fundada por un dios o un héroe mítico. También tenemos lo que son los mitos morales, que no debemos dejarlos de lado, porque explican el origen del bien y del mal y enseñan valores y comportamientos, que es lo que yo le decía hace un ratito con Castro. Suelen mostrar castigos o recompensas de los dioses según las acciones humanas. Por ejemplo, un espíritu otorga sabiduría a la persona que obra bien. No queda allí. Tenemos también lo que son los mitos de transformación. Los mitos de transformación están divididos en cuatro. El primero sería el mito de renovación, que explica cómo se renueva el mundo ya creado desde después de haberse deteriorado o destruido. Recordemos que aquí en este es donde se presenta un ciclo: creación, destrucción, recreación. Por ejemplo, el mundo se inunda y luego renacen nuevos seres. También tenemos lo que es el mito de fenómenos naturales, que narran la causa de los terremotos, erupciones, inundaciones, entre muchas otras, ¿no? En esto explican las causas sobrenaturales de eventos naturales como erupciones, terremotos, inundaciones, sequías, entre muchas otras, ¿no? Cosas que pasan, plagas. Por ejemplo, un dios golpea la tierra causando un terremoto. Nos queda lo que es el mito escatológicos. Los mitos escatológicos son los que hablan del fin del mundo o del fin de los tiempos. Son profecías sobre cómo termina todo. Por lo general, en algunos casos también se pasan de generación en generación. Por ejemplo, una guerra de dioses que destruye la creación. Anteriormente, no me acuerdo si fue en el 2012, pero y si fueron los mayas, pero ellos habían dicho, habían hecho público, habían hecho una declaración, esta cultura, que iba a ser el fin del mundo. Ustedes pónganlo en internet y van a ver que les va a salir. Y me parece que fue justo para estas fechas, para antes de diciembre, fue antes de diciembre y la gente andaba desesperada, ¿no? Que es el fin del mundo, lo dijeron el fulanito de tal, y mucha gente, no, muchas instituciones no tuvieron clases porque la gente estaba en pánico. Otras sí siguieron con su vida cotidiana, pero pasó el día y no pasó nada y seguimos hasta ahora. Eh, Seguimos con lo que son los mitos de retorno, que explican lo que ocurre después de la muerte, describen el viaje del alma y los distintos mundos espirituales. Un espíritu sería un ejemplo, un espíritu guía al alma hacia un mundo de sombras o de luz. Eso es el de retorno. Entonces, ¿cómo resumiríamos esta tabla? ¿No?
Tenemos distintos tipos de mitos. El primero, que es el cosmológico, que explica la creación del mundo, cómo nace el universo del caos. Tenemos el teogónico, que explica el origen de los dioses, más que todo lo que son los árboles genealógicos divinos, entre muchas otras cosas, ¿no? El antropogónico, que explica el origen del ser humano. Un ejemplo sería los humanos creados del barro. Y el etiológico, que explica el origen de elementos o fenómenos. ¿Por qué existe una planta? ¿O por qué existe el sol? Porque el sol gira. ¿El sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira alrededor del sol? Eso también es un tema de debate, ¿no? El tipo de mito también es fundacional, que explica el origen de ciudades o pueblos. Como les decía, puede ser un ejemplo una ciudad creada por dioses. El moral, que explica el bien y el mal, los castigos divinos, las recompensas. El de renovación, el mito de renovación, que explica los ciclos de destrucción y creación. El renacimiento del mundo. Y no nos quedamos fuera con los fenómenos naturales, que son causa de desastres y fenómenos. Acaban de escribirme un mensajito. ¿Qué pasaría? Aquí Castro nos entra en un tema bastante interesante a debatir. ¿Qué pasaría si el sol desapareciera? Buena pregunta. Pues no habría vida, porque parte de la naturaleza necesita del sol, la humanidad necesita del sol, tanto del sol como de la luna. Por eso somos el único planeta con vida como tal, ¿no? Porque contamos con lo que es aguas, contamos con lo que son plantas, con todo un ciclo ecosistema. Y eso es lo que nos beneficia porque estamos en el medio, pues, ¿no? La luna de un lado y el sol del otro. Y estamos nosotros en el centro, pues, ¿no? Y han visto, aquí en el planeta Tierra hay países, esto mismo nos dice Solórzano, si viviéramos en oscuridad y habría mucho frío. Sabe que el otro día yo estaba investigando y por allí uno que anda investigando encuentra información. Hay una parte del mundo en donde no todos los días del año es de día, o sea, hay sol. Solamente 3 veces al año existe lo que es el día como tal, con la luz del sol. De allí el resto del año, estamos hablando que si el año tiene 12 meses, estamos hablando que tiene 9 meses en oscuridad. ¿Qué es lo que hace? El sol, como el planeta Tierra, el resto sí recibe lo que es la luz, eh, se tapa y refleja con lo que son las nubes y las montañas y eso crea lo que es la aurora boreal. Ya se ubicaron dónde es. Y por eso la Antártida tiene las temperaturas más bajas. Pero si ustedes los invito a investigar, hay un documental también de la Es, Antártida. es verdad que la Antártida no puede ir porque hay mucha nieve, mucho viento. Y el Y cuando las frío, personas van a la Antártida pueden ser atacadas por un oso porque no se ve nada, según. no se ve nada y el frío es mucho. Yo digo yo porque no he salido, no he vivido en el frío. O sea, en el frío con hielo que salgo y camino en hielo, no. Pero para mí ya sería mucho frío, pero para la gente que está allá ya estará acostumbrada a vivir prácticamente 9 meses en oscuridad, salir a la escuela a las 8 de la mañana y ver que es de noche. Pero son cosas que se adaptan, pero no quiere decir que el resto del planeta Tierra no tenga vida. Y los lugares como este que nos dice Castro, ellos exportan comida. Sí, tienen lo que es el salmón, tienen ciertas proteínas, pero gran parte de los vegetales los cultivan en áreas especiales o son de importación. Por ejemplo, nosotros les mandamos plátano, les mandamos cacao, camarones. Solórzano nos dice, el sol da calor, no podría bajar
aumentaría mucho porque dependemos del sol para poder vivir. Exactamente, Solórzano, dependemos del sol. Las plantas dependen del sol. Ustedes saben que los peces que están en el mar o en los ríos también se guían por la luz del sol. Cuando vienen en el Ecuador se chocan lo que son las corrientes del Humboldt y la corriente del Pacífico y viene lo que es el avistamiento de ballenas, que se ubican, si mal no me parece, en Manta y en la península de Santa Elena en los periodos que son junio, julio, agosto y se van para octubre y solamente vienen para apareamiento. ¿Cómo regresan ellos a la Antártida? Porque estamos hablando que son las ballenas gigantes. ¿Cómo regresan a la Antártida? Guiadas por el sol. Siguen la línea del sol, cuando ya no hay sol, siguen la línea de la luna. También sirve como brújula y anteriormente pues lo que son los pescadores, los piratas, así tipo piratas del Caribe, se guiaban por la luna o por el sol. Era una parte fundamental. Actualmente que ya entramos al teléfono y buscamos lo que es la brújula o el teléfono nos dice, gira a la derecha y ya estás en el norte, gira a la izquierda y ya estás en el sur. Se nos hace más fácil, pero antiguamente no era así. Cuando no existía el reloj, ¿qué se hacía? ¿Cómo se sabía la hora? ¿Quién tiene idea? Por medio de brújula, algo No, así. no, cuando no existía el reloj, ¿cómo se veía la Por, hora? por, ¿Cómo nos decía por la, Palma? por la puesta del sol. Exacto, por la puesta del sol. Si el sol está encima de nuestra cabeza, son las 12. Si está inclinadito de nuestra cabeza, siempre se para uno y si el sol le da así, de acá para acá, son 11 de la mañana. Y si es viceversa, son 2 de la tarde. Les comento que a mí sí me enseñaron a ver la hora así y yo no uso reloj. Porque alzo la cabeza y veo el sol, uy, no, ya es tarde. Uno ve aproximadamente la hora, porque no es específico que le diga el sol son las 2 de la tarde con 10 minutos y 30 segundos. Es una hora aproximada. Pero sí, sirven y eso también es parte de lo que se transmite con los mitos, porque a mí me lo enseñaron mi papá, pero mi papá es bien viejito. Entonces es prácticamente como sería un bisabuelito. Mi papá está tatarabuelito. Entonces, eso sería el tema. Nos quedamos pendientes con una lectura porque no creo que la vayamos a alcanzar a leer el día de hoy, pero la vamos a leer el día lunes, ¿sí? Tenemos pendiente estas dos lecturas, la creación, el mito nórdico, de lo que son los mitos nórdicos que les estaba explicando, ¿no? Pues, y también los que tenemos lo que es el mito del pueblo quichua del Napo, que es de aquí el del Ecuador. Vamos a hacer una comparación y vamos a descartar las características de cada tipo de mito, de cada localidad, ¿no? Recuerden que tenemos la tarea programada en la plataforma educativa y la tenemos hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche ya estaría atrasada y si por algún motivo no la pudieron presentar, no hay problema, mis niños. No importa si la tarea es atrasada. Preferible tener el 8 que tener la nota vacía. Yo les recomiendo que aunque la tarea sea atrasada, presenten. No hay problema. Si ustedes tienen un justificativo por el cual no pudieron presentar la tarea a tiempo, mucho mejor, porque adjuntan el justificativo, le informan a la coordinadora y la tarea se califica sobre 10. Les recomiendo que revisen la plataforma si tienen tareas pendientes por presentar. ¿Por qué motivo? Porque ya estamos en Navidad, mis niños. Preferible terminar el año con todas las tareas presentadas antes de que les venga el próximo año y tengan más tareas por presentar. ¿Sí me doy a entender? Sí, mis. Listo. De igual forma, si tienen alguna duda, me escriben un mensajito por la plataforma educativa que yo con gusto les respondo. Y si no, si no les respondo en el mensaje de la plataforma, yo les respondo aquí en la clase en vivo. Y cuando ustedes vayan a ver, pues, eh, que no hay respuesta, vieron que no les respondí el mensajito de la plataforma, ya van a saber que tienen que ver la clase grabada, ¿sí? Si no se conectan a la clase en vivo, ven la clase grabada porque esto está siendo grabado, ¿sí? Fue un inmenso placer estar con ustedes, mis niñas.
Que tengan buen fin de semana, descansen, renuévense, péguense en una siestita con calma, quien pueda, claro. Y nos vemos el día lunes para repasar más temas. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Chao, chao. Chao, Castro. Chao, Palma. Solórzano. Chamis, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy.